Buenas noches, yo soy Jacqueline Silva, coordinadora del Centro de Lenguas Extranjeras. En primer término, señor presidente y señores ediles, Discúlpeme, señor, le voy a parar el uso de la palabra. Le agradezco respeto a los señores ediles que están conversando. Gracias. Gracias. En primer término, agradecer la posibilidad a todos ustedes, señor presidente, y a todos los ediles por recibirnos en este recinto, que es el reflejo de toda la ciudadanía de Durazno, a la cual nos debemos como funcionarias públicas que somos. Bueno, contar un poquito la historia. El Centro de Lenguas se funda el 15 de mayo del año 97 bajo el impulso del exintendente Hugo Apolo y en la reforma de aquel entonces llamada Reforma de Rama. Allí se imparten 3 lenguas extranjeras, italiano, francés y portugués, en sus inicios exclusivamente para alumnos de enseñanza pública ciclo básico de Liceo Ciutú. Posteriormente, con el pasar de los años, más o menos sobre el año 2014, se agrega otro curso más de bachillerato y extraedad, al cual pueden asistir alumnos de liceos UTU y liceos nocturnos, Liceo Rubino y Liceo número 2. Allí enseñamos aún hoy las 3 lenguas que anteriormente dije. Allí realizamos muchos proyectos donde aún no existía el plan Ceibal. Nosotros a través de trabajo con las compañeras hicimos un proyecto de una sala de informática a través del apoyo de toda la comunidad y bueno, de distintas instituciones. Muchas compañeras de portugués y también de italiano participan a nivel nacional de formaciones de las pruebas de lenguas extranjeras para todos los centros de lenguas del país. Es un proyecto en el que creemos profundamente y que ha sufrido demasiados cambios que no han sido demasiado positivos. Por ejemplo, en el año 2007 se decide que, porque el centro nace, digamos, como un convenio tripartito entre CODICEM, secundaria y la Intendencia Departamental, la cual nos aporta hasta el día de hoy el local y 2 funcionarias. Pero en el año 2007 CODICEM deja de apoyar este convenio y pasa a ser exclusivamente de secundaria y de la Intendencia. Secundaria, como ya sabemos, ofrece una carrera a las docentes y bueno, eso duró hasta el año 2021. En el año 2021 se decide, en el año 2018, perdón, se hizo efectivo en el año corriente, en el 2022, el cambio exclusivamente a CODICEM, lo que no ha sido del todo favorable para nosotros, porque como ya sabemos, CODICEM no se ocupa directamente de los docentes. Entonces, está siendo bastante complicado, pero bueno, pensamos que esto se va a solucionar a la brevedad. No sé si las compañeras quieren agregar alguna otra cosa. No, buenas noches a todos. El Centro de Lenguas, además de lo que les dijo Jacqueline, nosotros estamos en la actualidad brindando, en forma más, digamos, más frecuente, porque antes se hacía, pero no tan frecuentemente, apoyo a la comunidad. Por ejemplo, mencionar en el caso de italiano, personas que están necesitando rendir el examen para la ciudadanía italiana. Entonces tratamos de apoyar para que puedan rendir ese examen y que es uno de los requisitos para lograr la ciudadanía, ¿verdad? Además de lo jurídico, en fin, herencia y todo eso. Pero también hay muchos, como sabemos, Durazno se ha tornado una ciudad de muchos extranjeros. Entonces tenemos estudiantes en secundaria, sobre todo, de origen brasileño, que han venido sus papás a trabajar en los diferentes emprendimientos que se realizan en la ciudad.
A ellos también se les ha hecho muy difícil porque son jóvenes adolescentes que vienen del interior de Brasil, no de la frontera, de San Paulo, de Recife, entonces se les ha hecho muy difícil continuar con sus estudios. Entonces, recién ahora estamos con, solicitud de los docentes de secundaria que no logran, porque parece el portugués en el caso es un idioma latino, ¿verdad? Y parece fácil, a muchos les resulta fácil, pero claro, cuando sos de San Paulo, por ejemplo, sos de Recife, que nunca tuviste contacto con el español, y lo mismo algunos docentes, no han logrado captar y se les torna bastante compleja la asiduidad para gestionar exámenes y todo eso. Bueno, en eso estamos, entonces pensamos que cada vez más va a ser el aporte, se está abriendo, como queremos que el Centro de Lengua se abra a la comunidad de una forma más práctica. En eso estamos. No sé, está siempre a las órdenes, y a ustedes también solicitarles que en el momento que sepan de alguna persona que necesita nuestro servicio, digamos, dentro de la posibilidad, también podemos brindarlos, ¿verdad? Eso, tratamos de devolver a la sociedad lo que ella, la Intendencia y el Ministerio en el caso nos ofrece. Así que a todos los invito a porque parece mentira, pero el Centro de Lenguas hay gente que aún no lo conoce, no saben que es gratuito, no saben de los idiomas que enseñan, no saben a quién está dirigido. Entonces me parece que ustedes, que son el vínculo entre la sociedad y las autoridades, que se encarguen un poquito de eso también, ¿tá? Y allá veo a compañeros del interior y acá también, así que a ellos también, hemos intentado extendernos al interior, pero claro, es todo muy difícil. Hemos tenido alumnos, pero por cuestiones de tiempo y de pasajes no ha sido posible su continuidad. Pero ahora que la pandemia ha traído toda esa parte de la informática, pensamos que puede ser un paso importante ahí, que ahí tenemos una herramienta muy importante para llegar al interior del país. Pero sí les pido encarecidamente que hagan conocer al Centro de Lenguas, porque es algo totalmente gratuito, hay diferentes planos, de 3 años, 2 años, pero les aseguro que la prueba es una prueba, las pruebas son nacionales, tienen un nivel muy alto de exigencia, y eso lleva a que los alumnos salgan realmente preparados. Así que es una herramienta fundamental. Ya sabemos que el mercado de trabajo está, todo lo que el granito de arena que se pueda aportar es importante. Así que les agradezco una vez más a todos ustedes. Muchas gracias. La pandemia, como decía Silvia hace un momento, realmente nos pegó muy fuerte. Nosotros teníamos de 300, 380 alumnos, y un 60% lo perdimos con la pandemia, ya que los alumnos de primer año que se veían por primera vez frente a una lengua extranjera, frente a un docente que no conocían y una institución a la que no conocían, se vieron, no sé si con miedo, qué pasó, pero abandonaron los cursos. Y eso nos pegó muy fuerte. Entonces, ese es nuestro principal objetivo, porque, como decía Silvia, es gratis. Entonces, teniendo toda esta posibilidad, que no todos los departamentos tienen centros de lenguas, son pocos los departamentos, hay 23 en todo el país y hay 7 solamente en Montevideo. Entonces, es un privilegio que no podemos darnos el lujo de perder. Y es a eso que queremos pedir, que nos ayuden, ¿verdad?, a llegar a toda la ciudadanía de Durazno, todos aquellos que tengan la posibilidad, no solo alumnos del ciclo básico, sino todos aquellos del nocturno, que hay gente mayor que tiene la posibilidad. Durazno se está abriendo a los extranjeros, vieron que hay mucha población de otros países, y bueno, es una posibilidad más. Se les entrega un diploma, ellos terminan el curso con un diploma que tiene valor en todo el país, a nivel nacional. Estudiar lenguas extranjeras no es simplemente ir a aprender gramática, abre las puertas a un montón de cosas, nos aprende a tener empatía, nos enseña a tener empatía con los otros, porque ves otras culturas, otras formas de vivir, y es a lo que apelamos, ¿verdad?, a través de nuestros alumnos. Muy bien. Quedamos abiertos ahora a las preguntas de los ediles. Tiene la palabra la señora edil Valdenegro. Bueno, en primer lugar, agradecer su visita a este recinto y felicitarlas
porque desde el momento que se inició el Centro de Lengua se ve la preocupación con la dirección anterior, en periodos anteriores ya habíamos tenido reuniones preocupadas siempre todos por ya sea el edificio, la concurrencia de los alumnos y los pasajes, me recuerdo que era un gran problema y siempre estaban preocupados. Y creo que es un esfuerzo no solamente institucional, sino personal de cada una de ustedes que han estado en esta institución. Recordar a Julia Darino, que es una de las profesoras y que también fue edila departamental, con una muy linda trayectoria dentro del Centro de Lenguas, y a la anterior directora también. Bueno, y felicitarlas y quedarnos a las órdenes para cualquier consulta o ayuda que desde nuestro lugar de legisladora podamos realizar. Tiene la palabra el señor edil Gabriel Díaz. Bienvenidas. Y en primer lugar el reconocimiento, porque el 15 de mayo hizo 25 años que se creó el Centro de Lenguas en Durazno. Como decía Jacqueline, con el apoyo del gobierno nacional, pero también de la Intendencia Departamental, en un convenio que sirve a todos, porque tiene algo que es fundamental, que es gratuito. Y aprender lenguas extranjeras es muy difícil conseguirlo sin tener que pagarlo. Por tanto, es, a nuestro juicio, un gran proyecto y una gran obra que no podemos desaprovechar y que la tenemos que utilizar y difundir lo más posible. Silvia decía hace pocos instantes que ayudemos a difundirlo. Yo creo que hay que hacer una gran campaña de difusión, no solamente a nivel de la ciudad, de los barrios, sino también del interior del departamento, que acá tenemos muchos compañeros que siempre están preocupados por el mismo. Yo recuerdo que en una anterior visita que hizo a este recinto una delegación del Centro de Lenguas, planteaban la posibilidad de que se gestionara un pasajes o un ómnibus para que pudieran venir los chicos del interior a aprender los idiomas, porque en ese momento o no se conseguían los pasajes o les habían retirado los pasajes, pero se les había coartado la posibilidad de poder venir a aprender los diferentes idiomas que allí enseñan. Recuerdo que se gestionó y no se logró, pero nunca es tarde para gestionar esas cosas que son interesantes. Si hay interés en el interior del departamento, se puede hacer la gestión frente al Ministerio de Educación y Cultura y frente a la Intendencia para tratar de que esos chicos, y no chicos, porque también personas mayores pueden aprender idiomas, tengan la posibilidad de poder trasladarse a tomar sus clases. Y difundirlo a nivel local, a nivel de la ciudad, para que todo el mundo sepa, porque es cierto lo que ustedes decían, que tiene muy poca difusión, no todo el mundo sabe que existe en Durazno un centro de lenguas, que se enseñan 3 idiomas, que es gratuito y que todo el mundo tiene la posibilidad de poder acceder. Es sumamente importante que colaboremos todos nosotros en la difusión de ese tema. Nosotros valoramos porque nos hemos preocupado de conocer cómo es el manejo del Centro de Lenguas y valoramos mucho el esfuerzo del coordinador, la coordinadora y de todos los docentes, administrativos y hasta el personal de servicio. ¿Por qué? Porque todos se preocupan de conseguir alumnos, porque el funcionamiento de dicho centro depende de la cantidad de alumnos que tenga. Sabemos también que la pandemia los sacudió y los sacudió fuerte, que tenían algo más de 100 alumnos y normalmente andan alrededor de 400 y creo que hasta superaron los 500 en alguna oportunidad.
Ojalá pronto se pueda volver a esa cantidad de alumnos de todas las edades y, ¿por qué no?, hasta la posibilidad de incorporar algún otro idioma. Yo les quería preguntar dos o tres cositas. En primer lugar, saber con qué cantidad de alumnos, de docentes, de personal administrativo y de servicios cuenta por estos momentos el Centro de Lenguas. Segundo, sabemos que la Intendencia Departamental ha cumplido religiosamente con su compromiso desde la época del ingeniero Apolo, pasando por el gobierno del hoy intendente Vidalín, de Irazábal, ha cumplido religiosamente con el alquiler de la casa donde funciona y con proporcionar funcionarios. Queremos saber también cuántos funcionarios de la Intendencia, si están los necesarios o no. Y lo otro que es importante saber para nosotros es si es bueno que el Centro de Lenguas dependa del CODICEN o vuelva a depender de secundaria como lo fue durante tantos años. Eso creo que es fundamental, sobre todo por las carreras de los docentes, y sería algo que nos interesaría saber, porque acá funciona una comisión de cultura que sabemos que se preocupa por todos estos temas y puede ir a plantearlos, como ya se hizo en la vez anterior, al Ministerio de Cultura, que es de donde depende, o al propio CODICEN o a secundaria. Así que bueno, si es posible que me respondan esas preguntas, volver a agradecerles la presencia, porque vemos que no solamente están quienes están ocupando las bancas, sino que hay gente que integra y que integró el Centro de Lenguas en la barra, acompañando a quienes vinieron a hacer uso de la palabra y a interiorizarnos de todo el funcionamiento. Así que muchas gracias por venir. Bueno, con respecto a la pregunta de los funcionarios, actualmente hay 5 docentes cubriendo las 3 lenguas, 2 funcionarios que aporta la Intendencia, la auxiliar de servicio y la administrativa, y así funcionamos, y yo soy coordinadora, pero a la vez soy profesora de italiano. Con respecto a la otra pregunta sobre el cambio al CODICEN, yo diría de darle un tiempo, la posibilidad de ver si esto se encamina bien. En realidad el cambio no se hizo muy organizado como debió haber sido. Nosotros dependíamos de secundaria y ya cada una de nosotros teníamos una carrera dentro de secundaria, y hoy por hoy, si bien aparentemente pasamos con todos nuestros derechos a CODICEN, no sabemos qué es lo que nos deparará en un tiempo. Suponemos que sí. Ahora no tenemos la certeza de que esto sea así. Esperamos y trabajamos porque así sea. Algo que quería resaltar es que el trabajo educativo que realizamos es mucho más difícil que el que tienen cualquier profesor de los liceos, porque nosotros debemos conquistar cada alumno que va al centro. Para eso las profesoras deben ir a los liceos, deben ir a las escuelas para hacer la difusión y de esta forma conquistar a los alumnos. Imagínense, en la sociedad que vivimos hoy, las dificultades que encontramos son muchas. Y después lograr mantenerlos, porque no es muy estable, que digamos, los jóvenes sabemos que tienen otros intereses y bueno, es difícil que se mantengan. Aquellos que tienen el respaldo y el apoyo de los padres, sí los tenemos con nosotros, pero hay una gran mayoría que no es posible. No sé si respondí las preguntas. Muchas gracias. Solo quería agregar algo que Gabriel se refirió referente al equipo, que están ahí las compañeras, y realmente es un equipo, porque cuando somos pocos es ahí que nos vemos en las buenas y en las malas, ¿verdad? Y las chiquilinas, otras no tan chiquilinas, las chiquilinas siempre están al pie del cañón, a veces
no en la parte profesional de dictado de clases, pero sí en todo lo que alcanza al funcionamiento allá adentro. Así que eso es importantísimo para el buen funcionamiento. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el señor edil Andrés Pereira. Presidente, buenas noches, bienvenidas. Reconozco el esfuerzo y la dedicación que le dan a su trabajo. Me consta que muchos jóvenes de Sarandí y El Chi han pasado por el centro de enseñanza, muchos amigos, y era toda una novedad, porque en un momento a Durán no se venía al dentista o se venía al centro de lengua, y la verdad que los chiquilines cuando llegaban al liceo, con lo que habían practicado, lo que habían ejercitado, hacían un cambio cultural y había un entusiasmo al contar a la hora de tener inglés o de tener idioma español o hacer un comparativo en geografía o en historia. Es algo que también nutre a la sociedad. Y a mí en su momento, cuando fui alumno del Liceo de Sarandí también me sentí beneficiado y fui parte de absorber la dedicación de los docentes y el cariño que le dan a esos jóvenes, que quizá sigamos o tengamos en algún momento falta de ortografía en idioma español, pero tenían un apego a ese centro de enseñanza, y me consta que los que dejaron de ser alumnos hoy la tienen. Eso lo quería transmitir del momento que llegaron, porque era algo que lo sentí. Después de lo que estaban hablando, quisiera hacer algunas preguntas, porque me parece que el fin de que ustedes estén aquí es poner el tema en agenda y darle un reimpulso al centro de enseñanza, o eso es lo que entiendo yo, lo que están buscando. Hoy el órgano, o en su narración, comentaron que tuvo aporte de secundaria y de la intendencia, y me faltó ahí quién más estuvo aportando hasta el año 2007 y quién dejó de aportar. Entiendo que hoy dependen de ANEP, el Consejo Nacional de Educación. CODICEN es el órgano máximo de ANEP. Hoy ustedes dejaron de ser de secundaria, están en la órbita de ANEP. Ahí la pregunta que me surge es si el presidente de ANEP o los directores del Consejo Nacional de Educación conocen el Centro de Lengua de Durán. Esa es la primera pregunta. Si han venido en estos 2 años, pandemia mediante y demás. La otra pregunta que surge, ahí van 2, ¿no? ¿De quiénes reciben aporte económico? Una. Y la otra es si los representantes del Consejo Directivo Central de Educación conocen el centro de enseñanza, los actuales. La siguiente pregunta es cuáles son los idiomas que hoy están haciendo cursos y cuántos cursos tienen. Y si en algún momento de toda la historia del 97 acá, o lo que me puedan responder, han tenido convenio con alguna embajada o con algún centro cultural de otro país, llámese gallego, llámese Alianza Francesa, llámese Club Brasil, el que ustedes consideren. A ver si eso puede ayudar o no es el espíritu de esto, o eso se tiene que charlar en otro lugar, que puede ser una de las preguntas. Pero para saber en dónde tendríamos que empezar a golpear las puertas para darle una mano. Y muchísimas gracias por lo que hace. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Ojalá se pudiera retomar ese camino de tener a los alumnos del interior aquí, y para eso debería hacerse tal vez algún trámite en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es el que se ocupa en realidad de pagar los abonos con los que viajan los alumnos desde el interior acá y también en el transporte local. Con respecto a el tema de las embajadas que decían, nosotros formamos parte de un programa. Este programa depende directamente de CODICEN, por lo tanto, las embajadas lo que hacen es aportar en cuanto a lo pedagógico, pueden aportar libros, materiales, pero nada más, porque esto es un programa que depende de CODICEN y es CODICEN quien toma las determinaciones al respecto, ¿verdad? Si aportan, pueden aportar la Embajada de Brasil en algún momento, aportó, pero muy poca cosa, no hay un gran aporte al respecto. Con respecto a lo económico, el único aporte que recibimos en Durazno es una caja chica de 1.000 pesos que nos da CODICEN desde el 97 a la fecha, desde que se fundó hasta hoy. Y bueno, nosotros nos mantenemos porque gracias también a la Intendencia que nos da la posibilidad de como otras instituciones, ¿verdad?, de cobrar las entradas al bioparque,
Bueno, ahí también las compañeras todas, todo el equipo, allí estamos y bueno, esa recaudación es la que nos permite mantenernos durante el año. No sé si ¿El área de ustedes sale de la entrada que tienen? No. El mantenimiento, digamos, de cosas que necesitamos extra, ¿verdad? El sueldo de los docentes era pagado por secundaria y era de allí que salía el salario de los docentes y del coordinador. Luego pasó a Codicen y es eso lo que capaz que tú mal interpretaste, es lo que pasó a Codicen. Sí, ANEP es todo. Sí, Codicen del órgano. Es el Consejo Directivo Central al que pertenecemos. La ANEP es la que depende de toda la enseñanza. Muy bien. La visita de... El señor Robert Silva, que es el actual presidente de Codicen, y formó parte de la creación de los centros de lenguas y de todos nuestros programas. En la actualidad, ahora últimamente, no nos ha visitado, pero sí es parte de la fundación de este programa. Muchas gracias. No habiendo más ediles, tiene la palabra la señora edil Daniela Moreira. Bueno, es un gusto recibirlas acá, pensando en la importancia que tiene la labor de ustedes en formar a las personas, a los adolescentes, y a la integralidad de la persona, porque hoy por hoy aprender un idioma no solamente es parte de nuestra cultura, sino que también en el correr del tiempo es abrir también otras oportunidades laborales, y que muchas veces el aprender otro idioma muchas veces no se puede desarrollar porque se hace a través de los centros que son privados. Entonces, que el centro de lengua sea un ambiente para todos los alumnos que quieran y que tengan ganas, la verdad, y tenerlos acá en Durazno es muy, muy importante, más que nada para la sociedad. Y como docente decirles y destacar que he conocido exalumnos de ahí del centro y que es muy lindo el orgullo con el que ellos se sienten después que se van. Entonces, para mí, fundamentalmente, que llevo como muy arraigada a mí la bandera de la educación, me parece que ustedes brindan una herramienta esencial y contribuyen a la formación de esos adolescentes, tanto que a veces hablamos de la adolescencia y de los conflictos que tenemos frente a ciertas actitudes y acciones de adolescentes, que sigan estudiando y que sigan desarrollándose y aún más en otros idiomas es fundamental. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. No habiendo más ediles anotados, les agradecemos su venida aquí. Agradecemos también a todo el grupo que estuvo acompañando, a la gente que planteó la iniciativa, a las comisiones que estuvieron trabajando y a los asesores para... Sí. No soy muy bueno en matemáticas. ¿Están por cumplir o cumplieron 25 años? Sí, el domingo 15 de mayo. Felicidades. No lo escucho a Gabriel. Muy bien, el agradecimiento y manifestarle que las puertas se encuentran abiertas nuevamente y ni que hablar que obviamente que vamos a seguir tratando este tema que es muy importante y como bien decía Silvia, apoyarlos también en lo que es la difusión del mismo. Muchísimas gracias.